Me encuentro con el señor Javier para hacer unas preguntas. ¿Qué entiende por el concepto de cultura? Buenos días. Por el concepto de cultura entiendo que es guardar una tradición de los ancestros en juegos. Bueno, eso entiendo por cultura. ¿Qué entiende por el concepto de política? Por el concepto de política hay diversas políticas, políticas públicas, políticas de empresas que manejan internas. Entonces hay varias. Más que todo yo me entraría más a la política de elección popular. ¿Qué entiende por el concepto de cultura política? El concepto de cultura política, yo entendería que eso es un concepto que debemos hacer los ciudadanos, de votar a elección popular, en realidad a conciencia, para que lleven a buen destino nuestros recursos. ¿Y cómo cree que se ve reflejada la cultura política en su entorno? Actualmente la cultura política está decaída, de verdad que de hoy en día ya no es elección a conciencia, sino que elige el recurso, el dinero. Entonces creo que esa cultura se está perdiendo de nuestros ancestros que nos enseñaban a votar a conciencia. Entonces creo, para mí es eso. Me encuentro con el señor Francisco y le voy a hacer unas 4 preguntitas. ¿Qué entiende usted por el concepto de cultura? Buenos días, ¿no? A ver, el concepto de cultura es un concepto, digamos, de cierta manera un tanto amplio, ¿no? Porque encierra una serie de cosas o situaciones o elementos que hacen que una determinada región se diferencie de otros lugares. Entre otras cosas, digamos, por ejemplo, tenemos lo que es, por ejemplo, el plato típico de determinada región, tenemos lo que es, por ejemplo, sus fiestas, tenemos lo que es, por ejemplo, sus bailes, su forma de comportarse, sus acentos, y que si todo esto hace que digamos, determine la cultura de esa región y lo que hace que cada pueblo se distinga de otro. Eso vendría siendo parte de la cultura y en cierta medida pues lo que marca una cierta identidad de ese pueblo y de sus gentes. Claro. ¿Qué entiende por concepto de política? Este concepto pues de todas maneras, según los que saben pues dicen que es una especie de un arte, ¿no? Y pues y si esto lo unimos a lo que refleja lo que es política, digamos que eso viene siendo política en sí, pues es una cuestión de gobierno. Entonces, si lo unimos el arte con el gobierno, viene a dar como resultado una especie del arte de gobernar. Ahora, esto, digamos que se ve en cierta manera, por ejemplo, si la política se refleja, digamos, a un cierto punto en la cuestión ¿qué es un arte? O sea, digamos, si un arte, por ejemplo, si una persona sabe un determinado oficio, pero si no lo sabe hacer de una manera, digamos, que de satisfacción o un grado digamos, de alegría o de que se sienta completo de esa persona, no viene siendo más que una especie de que está desarrollando un oficio. Pero si esa persona, por ejemplo, hace que ese arte se desarrolle a plenitud, digamos, ese oficio se desarrolla a plenitud, viene siendo una especie de un arte. Entonces, de ahí la diferencia entre las dos cosas. Una persona puede desarrollar un arte y lo desarrolla con la plenitud de eso. Y la otra es, digamos, no es más que si usted desarrolla una cosa, pero no lo hace sin satisfacción, viene haciendo una especie únicamente de un oficio. Entonces, por eso viene, por ejemplo, a ser de que el arte de gobernar viene siendo la característica de desarrollar un poder, pero está desarrollando la manera de plenitud, quiere decir que usted gobierna bien un determinado pueblo y lo hace que se sienta a gusto y que las personas que las cuales usted gobierna tengan satisfacción de lo que usted hace. ¿Qué entiende por concepto de cultura política? Bueno, este es un elemento en cierta manera pues que determina el grado como se eligen a ciertas autoridades o gobiernos de determinada región, ¿no? Y lo que nos da eso es como, digamos, pues según como sea la cultura, o sea, como su forma de elegir a sus gobernantes,
así será también, digamos, su gobernante. Y viceversa, es decir, por ejemplo, si un determinado pueblo tiene un gobernante un poco de difícil forma de manejo, digamos, la forma de gobernar él, entonces viene a determinar que determinado pueblo también no es tan correcto en la forma de elegir a esas personas. Es meramente un ejemplo, ¿no? Y puede darse lo contrario también, que según sea como sea, digamos, sus gentes, puede que tengan un alto grado de madurez en esas cuestiones y eso determina que también asimismo la persona que los gobierne sea una persona con un alto grado de responsabilidad respecto de a quien los gobierna. Eso vendría siendo como la cultura política. ¿Y cómo crees que se ve reflejado la cultura política en tus entornos? Pues desde el punto de vista, desde lo mío, podría ser que desde lo que yo aprecio, ¿no? Y logro percibir, pues según lo que se alcanza a determinar, no es la más correcta, ¿no? Porque de todas maneras hay cosas que uno logra percibir en el ambiente y se logra ver que no está bien esa situación, pero eso únicamente es un concepto propio, no diríamos que es un concepto más desde el punto de vista de lo que debe ser eso. Entonces, según lo que el entorno se ve, no se ve mucho grado de madurez de un pueblo, porque lo que se desarrolla tampoco las personas o que están como cargo de esas tampoco logran desarrollar mucho. Eso sería. Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar de 3 preguntas, las cuales les hacemos una interrogación a 2 personas. Dice, ¿qué se entiende por el concepto de cultura? Para mí, cultura es lo que nos identifica a cada persona, dependiendo de dónde vive, o sea, de cada región, de las costumbres y como las tradiciones. ¿Qué entiende por política? Son grupos de personas con ideas para gobernar a un país o un departamento. ¿Qué entiende por el concepto de cultura política? Es un conjunto de condiciones, evaluaciones y actitudes que una población determinada manifiesta frente a diversos aspectos de la vida política. ¿Cómo cree que se ve reflejada la cultura política en sus entornos? Pienso que se ve reflejada en la comunidad como en las acciones de los diferentes líderes que llevan a cabo sus diferentes proyectos.